hay como distintas escuelas en este momento y por eso hemos decidido invitar a un muy buen economista, un economista español que nos está acompañando directamente desde Madrid, que es autor de un blog muy interesante que se llama Gurús Blog. Es un blog que hace en el diario La Vanguardia de España, el diario de Barcelona, y es un blog donde se habla de economía para realmente entender muy bien lo que está pasando en términos muy claros y realmente para todo el mundo. José María Auch, un gusto saludarlo desde Buenos Aires. ¿Cómo está? Muy buenos días, Jorge. Un placer poder estar contigo. Muy bien. José María, quería comenzar hablando de una de las noticias que fue hace una semana, cuando casi repentinamente el Banco Central Europeo, siempre muy rígido en sus políticas monetarias, decidió bajar las tasas de interés o los tipos de interés, como se suele decir allí, en 25 puntos porcentuales. Es decir, los bajó al 0,25% anual. Pasados unos días, ya después del impacto y del efecto, ¿qué balance se puede hacer primariamente sobre esta decisión, sobre todo para las economías como la española? Bueno, básicamente la bajada de tipos del Banco Central Europeo tiene dos efectos, ¿no? El primero, ayudar a rebajar los costes, un mensaje para ayudar a rebajar los costes de la deuda soberana de los países europeos, sobre todo de la periferia, en el sentido de que el Banco Central Europeo lanza el mensaje de que el dinero seguirá siendo barato o incluso más barato. Entonces esto obliga un poco a los inversores a buscar rentabilidades y a comprar bonos, ¿no? Después el otro impacto tendría que ser en la economía real, pero desde hace ya bastantes años estamos notando que cualquier bajada o estímulo de los bancos centrales no se traslada a la economía real porque los bancos siguen sin dar crédito, o si dan crédito lo siguen dando muy caro. Entonces tiene un efecto sobre los bonos soberanos que sería positivo porque rebaja artificialmente el coste de su deuda al animar a los inversores a comprar bonos soberanos, y tiene un impacto neutral, sin ningún efecto sobre la economía real, al menos a corto plazo. José María, yo recuerdo que uno de los temas que siempre generaba muchísima atención en España, sobre todo en la época de crecimiento económico, era el Euribor, ¿no? Que de alguna manera el Euribor era un reflejo en parte también de lo que el Banco Central Europeo después terminaba tomando. Si el Banco Central bajaba las tasas de interés, el Euribor tiende a bajar y la gente tendía a que sus cuotas hipotecarias bajaran. Con este caso también se vería lo mismo, es decir, ¿se aliviaría un poco la situación para los españoles que hoy pagan sus hipotecas? Sí, sin duda los españoles que tienen referencia a su hipoteca al Euribor, que son la mayoría, obviamente tendrán un impacto positivo en sus hipotecas, pero el problema de la economía española es que hay una restricción muy importante al crédito, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, o si hay crédito, los bancos lo están dando a tipos de interés muy caros. Entonces, ahí, digamos, la reactivación económica que tendría que venir con una mayor fluidez del crédito, esto no existe. Pero como apunta, sí que es cierto que habrá una parte de los españoles, sobre todo los que tienen hipotecas, que verán reducido su coste de financiación. Ahora, desde el punto de vista más macroeconómico, en el caso español, esta decisión del Banco Central Europeo ¿mejora alguna perspectiva la recuperación? No, yo creo que no. Simplemente que los tipos del Banco Central Europeo estén a 0,50 o a 0,25, incluso a 0, no cambia nada el escenario actual en el que se encuentra España y muchos países desarrollados y de la Unión Europea, que es cómo hacer frente a unos elevados niveles de deuda, ¿no? Y a un modelo de crecimiento económico que está basado en el crecimiento de la deuda. José María, recién nos decía que a pesar de la baja de tasas de interés, los bancos no le prestan ni a las empresas y parece que tampoco a la gente. ¿A qué se debe? Si los bancos en realidad hoy están tapados de euros. Sí, básicamente se debe a dos motivos, ¿no? Uno, por una parte, hay un endurecimiento de los requisitos de capital de los bancos para hacerlos más solventes. Entonces, esto está haciendo que muchos bancos, en lugar de ampliar capital, que sería una opción muy cara, lo que están haciendo es reduciendo sus activos, su balance, para tener, digamos, más equity, ¿no? Entonces,
la opción fácil es reduzco la cantidad de créditos, voy reduciendo paulatinamente la cantidad de créditos que doy para ser más solvente. La segunda, que aquí hay la teoría de que cuando la banca de crédito reactivará la economía, pero es muy complicado que un banco de crédito hasta que no se reactive la economía. O sea, es muy complicado que si la banca no ve que hay una recuperación económica, no empiece a dar crédito. Entonces yo creo que primero tendría que existir la recuperación económica y después la banca dará crédito, ¿no? Claro, pero Con más es como el perro que se muerde la cola, porque sin crédito Exacto. tampoco hay reactivación. Exacto, exacto. Pero lo que pasa es que la reactivación tiene que venir y será en Europa un proceso, o en España, porque tenía un modelo económico basado en la construcción, pues será lenta, en un cambio de modelo económico que permite la reactivación. Pero esto no se produce de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento que va a tardar varios años. José María, Estados Unidos emite unos 80.000 millones de dólares por mes, ¿no? Con los llamados estímulos monetarios. Hace algunos meses también Japón se sumó a este club de emisores seriales, como definió algún economista. ¿Qué pasa con el caso de Europa? Porque el Banco Central no ha sido tan, digamos, mano suelta para imprimir euros. No, ha sido mucho menos agresivo. Sí que hubo un momento, creo recordar en 2011, que se dedicó a comprar bonos de los países de la periferia, de Italia, de España, para bajar la prima de riesgo de esos países. Pero se dieron cuenta que a la que daban esta ayuda artificial a la deuda soberana de los países del sur de Europa, digamos, estos países, los políticos se sentían aliviados y dejaban de realizar las reformas que tenían que realizar. Claro. Entonces decidieron ya no emitir más moneda con compra de bonos para realizar esa práctica. Y han optado, y de momento les ha funcionado. Aquí hay un discurso de Draghi que dijo que haría todo lo posible para que las primas de riesgo se reducieran. Y eso ha sido de momento suficiente para reducir las primas de riesgo sin necesidad de tener que emitir moneda o comprar bonos soberanos, ¿no? Y digamos aquí hay la postura, digamos, más alemana de que no se puede, digamos, ayudar artificialmente emitiendo moneda, comprando bonos, porque eso impide que se hagan las reformas que se tienen que hacer, que afrontar en la economía. José María, las dos últimas. La primera es, España, hace algún tiempo, si mal no recuerdo, por el mes de septiembre, una serie de estudios y de encuestas han revelado que prácticamente 6 de cada 10 españoles hoy querría, no sé si salir de la Unión Europea, pero culpa sí a la Unión Europea y al ser parte de la Unión Europea de la crisis que está viviendo. Y después hay un porcentaje, que es alrededor del 40% de los españoles, que desearían volver a la peseta, ¿no? A la moneda que tenían antes del euro. También es cierto que hay otro 40% que dice que hay que mantenerse dentro del euro. ¿Cómo se entiende este cambio de reacción, sobre todo en un país que en gran medida, gracias a la Unión Europea y gracias al euro, pegó un salto de crecimiento realmente notable? Sí, bueno, hace 10 años España era de los países, la población española, de los que más fervientemente creían en el euro y apoyaban el euro y la Unión Europea, ¿no? Obviamente esto con la crisis, como comentas, ha cambiado radicalmente. La explicación es a priori bastante sencilla, ¿no? Cuando tienes una crisis o un problema en tu país, todos tenemos la tendencia de culpabilizar a alguien en el exterior, ¿no? Es más fácil echar las culpas a alguien en el exterior. Y en este caso, el euro se ve como una camisa, muchos españoles lo sienten como una camisa de fuerza que impide, por ejemplo, una devaluación rápida de la moneda, que es lo que podría suceder si tuvieras tu moneda o poder imprimir dinero, ¿no? Claro. Lo que no tienen en cuenta es el impacto negativo que podría tener a medio y largo plazo tener una moneda propia y optar por esta política económica, ¿no? Sí que supone un alivio podría suponer un alivio a corto plazo, pero no arreglas los desequilibrios estructurales que tiene tu economía, ¿no? Claro. José María, finalmente, mirando el mediano plazo, ¿quién está mejor preparado para una recuperación económica más sólida y genuina? ¿Estados Unidos o la Unión Europea?
Jorge, esta es la pregunta del millón, no lo sé. Estados Unidos está embarcado en un experimento. En sus 100 años de historia, la Fed jamás había comprado un solo bono y ahora, como comenta, está comprando 85.000 millones mensuales, ¿no? Entonces, aquí veremos qué es lo que sucede, ¿no? A priori, intuitivamente, cuando, digamos, afrontas la realidad y pasas por una época de austeridad, sin estímulos artificiales, parece que sea el camino para poder arreglar los desequilibrios que tienes, ¿no? La política de Estados Unidos o de Japón, de los bancos centrales, lo que está haciendo es enmascarar esos problemas, ¿no? Es complicado saber cómo va a acabar el experimento de los bancos centrales japoneses y norteamericanos. Pero a priori parecería que intuitivamente el camino por el que opta Europa es más sano o más racional. Muy bien, José María Uch, economista, autor de Gurús Blog, muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV. Muchas gracias a ti, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias y será hasta muy pronto.